unos días me metí a la página web de Celeste y vi un par de fotos que me llamaron un montón la atención. Era como toda una bueno, igual se las voy dejando por acá, pero es como toda una colección de fotos en un lugar que era como, what the fuck, ¿dónde es esto? Y yo dije, quiero hacer fotos ahí. Así que me puse a buscar dónde era. Después me di cuenta que estaba en la descripción, lo podría haber visto ahí, tal vez. Y todavía le seguimos poniendo el micrófono. Yo qué quiere que le diga, pero hasta ahí me la aguanto. Resulta que esta colección de fotos es de Epecuén, que además es un pueblito que está más o menos 6 horas de casa. O sea, está súper cerca y yo no sabía que existía y que estaba en estas condiciones. Pero ¿por qué el título del video? Lo más grosso de esto es que, a pesar de este pueblo encontrarse en las condiciones que les mostré, tiene un habitante. Villa Epecuén queda al sudeste de la provincia de Buenos Aires y fue fundada en 1821. Y desde entonces es increíblemente turística. Desde que fue fundada por Arturo Betione, como ya les dije en 1821, e inaugura su costa, que era el mar de Epecuén, que esta empieza a competir con los principales destinos turísticos de Argentina. Y en 1899 se termina de recontrarremilpicar todo con la llegada del ferrocarril a la localidad. Y además empieza a cobrar como tanta entidad este lugar que se empieza a rumorear que sus aguas tienen poderes sanadores, que curaban de malestares físicos a las personas que se sumergían en ellas. Todo esto, nivel en 1909, la mismísima provincia de Buenos Aires manda a todo un equipo de científicos a analizar las propiedades del agua. Y ustedes dirán, qué pelotudo es la guita que están gastando en esto. Y sí, hija. Pero el informe detalló que el agua en Villa Epecuén tenía una alta concentración de minerales y tenía hipermarina, que era, según este mismo informe, comparable con la cantidad de agua que tiene el mar muerto. Y decían que esto tenía la capacidad de curar enfermedades reumáticas y de la piel. ¡Mirá! ¿De quién te burlaste? ¡Mirá de quién te burlaste, vos! Encontré una nota de Viviana Castro, que es nieta de una de las habitantes de Epecuén, que nos cuenta lo siguiente. Mi bisabuela vino de España a Buenos Aires y se mudó de Capital Federal a Epecuén por su problema de reuma. Llegó como turista y se instaló a vivir como hizo mucha gente en su momento. Las propiedades de la laguna le hicieron muy bien a su reuma y decidió comprar un terreno para hacerse un hotel. Así fundó La Española, que fue uno de los hoteles más grandes con capacidad para 150 personas. Literal, la calidad de destino turístico de Epecuén estaba creciendo a las chapas, porque además ahora no solo competía en calidad de lugar de veraneo, sino que además tenía turistas que iban durante todo el año a modo de tratamiento médico. Señora, está pagando la universidad de mis hijos. Por todo esto, en 1921 inauguran en el lugar el balneario de Epecuén, que funcionaba durante todo el año. En Rancho Relaxo, usted manda. Ahora bien, yo les prometí que todo acá era caos y destrucción y desastres climáticos, y por ahora todo parece un guión de Disney y sin nenes huérfanos, así que vamos más a lo que nos compete. ¡Ya cómete la maldita naranja! Como a principios de la década de los 70 empiezan a reestructurar toda la obra hidráulica de Epecuén, básicamente porque esto era lo que la mantenía en pie. Lo que pasa es que por problemas económicos medio que se fue pausando, hasta que finalmente en 1976 se termina de parar por completo por el golpe militar. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Todo esto quedó así de parado hasta 1983, que empezaron a levantar un terraplén para resguardar a la ciudad del agua, la misma que hasta hacía muy pocos años era su base turística. Pero en 1985, solo 2 años después de esta obra, tuvieron una temporada de lluvia tremenda. Lo que cuentan es que cayó en 6 meses la cantidad de agua que originalmente caería en un año. Y esta obra no dio abasto. Más que nada porque en este tiempo no había tenido mantenimiento. Esto es muy pegriloso, muy pegriloso. Cuentan de hecho que el 10 de noviembre de este año el terraplén termina cediendo por completo. Y es así como comienza todo Villa Epecuén a inundarse. Los vecinos se despertaron alrededor de las 6 de la mañana con toda esta situación. O sea, amigo, imagínate lo desesperante que debe ser. Son las 6 de la mañana, tus cosas están debajo de 80 centímetros de agua y no hay mucho que puedas hacer. Muchas lágrimas lloré con ello. Leí en La Nación lo siguiente y les voy a dejar el textual porque esta parte es tremenda.
El agua se empezó a filtrar. La gente intentó taparla con bolsas de arena, cemento y tierra, pero avanzó y empezó a llegar a los primeros hoteles que estaban sobre el complejo turístico. A las pocas horas, esos hoteles tenían 80 centímetros de agua. El agua invadió la ciudad sin contemplación, y el terraplén que se había construido para detener la marea y proteger la villa se dio ante la... fuerza imparable del agua. En un contexto catastrófico para los habitantes de Pecuén, las casas y los complejos fueron desalojados en una evacuación desesperada. En ese momento de diluvio, la laguna creció a razón de 1 centímetro por hora durante semanas. A mí me pasaron de 2.000 habitantes a 25.000 habitantes a la nada misma. Se acabó todo. Todo, todillo. Fueron progresivamente con el paso de los días evacuando todos los vecinos, a algunos les llegó antes, a otros después, pero Pecuén quedó vacía. También un poco porque para algunos esto significaba la pérdida de su casa, para otros era su casa y sus negocios, los negocios que mantenían a su familia en pie. O sea, había gente que había construido hoteles en una ciudad con capacidad hotelera para 6.000 personas. Estaban yéndose viendo cómo sus edificios de repente eran ruinas. Hasta que finalmente se cortaron la luz y el suministro de agua, por lo que los últimos habitantes de Pecuén terminaron cediendo y evacuando. Lo único relativamente positivo de toda esta situación es que al haber sido progresivo, el coste fue totalmente material, no tuvieron un coste de vida. Estoy feliz y enojado. Villa Pecuén quedó sumergido bajo 7 metros de agua y se mantuvo así más o menos por 2 décadas, hasta que finalmente el agua empezó a bajar y empezaron a verse estos paisajes catastróficos que les mostré en las fotos de Celes. Entonces, a lo que nos compete. ¿Por qué una persona, o por qué Pablo Novak precisamente, decidiría volver a vivir en este lugar que al día de hoy se encuentra en estas condiciones? ¿No es esto lo que todos nos preguntamos en la vida? Su padre vino de Ucrania indocumentado, escapándose del servicio militar, y se instala como ladrillero en Villa Pecuén. Todo esto que nosotros hoy vemos como ruinas, en un momento fueron casas levantadas con ladrillos Novak. Cuando ocurrió la catástrofe, se mudó a Carué, que era la localidad vecina, donde de hecho se mudaron la mayoría de los habitantes de Pecuén, junto a sus 10 hijos y sus 90 vacas. Pablo cuenta que vuelve al lugar básicamente porque es donde él hizo toda su vida, y que mientras pueda caminar y hablar, va a seguir viviendo en su cuevita. De hecho, hubo un periodo en el que tuvo que vivir en un hogar de ancianos por algunos problemas de salud, pero él decidió volver de ese lugar a Villa Pecuén. Bueno, si es delito amar a nuestro país, pues soy culpable. La villa empezó a recibir turistas que se acercaban al lugar, y Pablo decidió empezar a hacerles recorridos en bicicleta de punta a punta, por lo que empezó a hacerse conocido como el hombre más solitario de Argentina y el guardián de las ruinas. Él tiene hoy 92 años. Fue declarado en 2020 embajador cultural y turístico por la repercusión que le estuvo dando a este lugar. La cadena británica BBC anunció que haría un documental sobre este lugar y que además Pablo Novak sería su protagonista. ¡Wow! Incluso en 2014 protagonizó un documental que hizo un ciclista que pasaba por ahí, que al día de hoy ya tiene más de 15 millones de reproducciones en YouTube. Hoy Villa Pecuén sigue recibiendo un número enorme de turistas por semana. Incluso se llegaron a hacer ahí análisis de las tierras porque siguen siendo recontra fértiles y se hicieron recitales de bandas muy grosas como los Fundamentalistas del Aire Acondicionado y Abel Pintos. Entonces es muy extraño pensar por qué no se está haciendo una inversión seria sobre este espacio. Me gustaría leer en los comentarios su opinión al respecto. Si consideran que hay que dejarlo así, como ruinas y ya, o si se puede reestructurar ese lugar. Obviamente desde el desconocimiento, porque acá ninguno se dedica a eso, creo. Pero déjenme en comentarios qué opinan, si les gustaría ir, si lo conocen. Yo por ahí soy muy joven, pero me sorprendió que cuando hablé de esto, muchas personas ya lo conocían y yo no me había enterado. Así que déjenme todo en comentarios y yo los voy a estar leyendo. Así que nos vemos.